Y bueno chicos, hoy vamos a ver el tema Normas Internacionales de Auditoría 2, en este caso NIAS. Hoy vamos a ver lo que sería la NIA 240, NIA 250, NIA 260, NIA 265, NIA 300, NIA 450, NIA 530, NIA 580, NIA 620 y la NIA 700. Y con eso sería todo por el video de hoy. NIA 240. Responsabilidad del auditor respecto al fraude y error de auditoría. Alcance de la norma. Establecer normas y dar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en considerar el riesgo de fraude de la auditoría de los estados financieros. Esta norma distingue entre fraude y error, distinguiendo los dos tipos de fraude que son relevantes para el auditor, o malversación de activos o emisión del estado financieros fraudulentos. Requiere que el auditor mantenga una actitud de escepticismo profesional. Requiere que el auditor evalúe el riesgo de fraude y determine respuestas sobre los riesgos evaluados. Comunicarse con la administración y con los miembros del gobierno corporativo. NIA 240. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor frente a la detección del fraude? El auditor obtiene seguridad razonable que los E.F. están libres de errores de importancia material, ya sean causados por fraude o error. No existe la seguridad absoluta en términos de auditoría. Actitud de escepticismo profesional. Promover lo imprevisible. Uso del experto en caso de ser apropiado. Discutir entre los miembros del equipo de auditoría. NIA 250. Las leyes y reglamentos en la auditoría de estados financieros. Alcance de la norma. Establecer normas y dar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar las leyes y regulaciones de una auditoría de estados financieros. En la planeación del trabajo durante la auditoría y en las comunicaciones, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento de leyes y regulaciones podría afectar seriamente los estados financieros objeto de la auditoría. No obstante, puede esperarse que la auditoría se diseñe para detectar un incumplimiento de leyes y regulaciones en una responsabilidad directa de la administración de los órganos de gobierno corporativo. NIA 250. Algunos eventos que le pueden inferir al auditor el riesgo de incumplimiento de leyes y regulaciones. Investigaciones por parte de entidades de vigilancia y control del Estado. Pagos a terceros por servicios no especificados. Compras por precios notablemente fuera de los del mercado. Pagos inusuales en efectivo. Transacciones inusuales a terceros en paraísos fiscales. Fallas del sistema contable inesperadas. Reportes en noticias. NIA 260. Comunicación de asuntos de auditoría con los encargados del gobierno corporativo. La norma internacional de auditoría 260 relaciona la responsabilidad del auditor de mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la entidad y presenta un marco de referencia para el alcance de la comunicación, identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. La comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad es indispensable durante el proceso de auditoría, debido a que permite que las dos partes obtengan un entendimiento de los asuntos relacionados con la auditoría y se establezca una relación constructiva que permite desarrollar la auditoría apropiadamente, sin afectar la independencia y objetividad del auditor. Una buena comunicación reduce los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a que los encargados del gobierno corporativo, al entender y reconocer sus responsabilidades, van a supervisar los procesos de la información financiera debidamente. NIA 260. Asuntos que deben comunicar.
El auditor debe comunicar sus responsabilidades en el desarrollo de la auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, responsabilidades que quedan registradas en la carta de compromiso que se firma al iniciar el trabajo de auditoría. Asimismo, la responsabilidad de emitir una opinión sobre los estados financieros elaborados por la administración y supervisados por los encargados del gobierno corporativo para iniciar la auditoría. El auditor deberá informar una visión general del alcance de la auditoría y programación a seguir, lo que permite que el gobierno corporativo entienda claramente el proceso de auditoría y que el auditor entienda mejor la entidad y su entorno. NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a las responsabilidades del gobierno y a la dirección de la entidad. La norma internacional de auditoría 265 presenta la responsabilidad del auditor de comunicar oportuna y apropiadamente a los encargados del órgano corporativo y administración las deficiencias encontradas en el control durante el desarrollo de la auditoría de estados financieros para que ellos sigan las acciones pertinentes. Para esto, el auditor debe tener un conocimiento claro del control interno de la entidad para que en el momento de evaluar los riesgos de representación errónea se apliquen los procedimientos de auditoría apropiados. Esto no significa que el auditor dará una opinión sobre la efectividad del control interno, sino que comunicará las eficiencias que se presenten durante las etapas de la auditoría. NIA 265. Recomendaciones a la hora de emitir cartas de deficiencias en control interno al gobierno corporativo y a la administración. Las sugerencias deben estar enfocadas a fortalecer el sistema de control interno y a promover la eficiencia y eficacia de las operaciones. Es recomendable elaborar 2 cartas, una dirigida a la alta gerencia, consejo de administración y a los presidentes, y en donde se presentan las oportunidades de mejora identificadas con el impacto alto para la organización, y otra dirigida al director financiero o contador, en donde se expone el detalle de los resultados, es decir, tanto las oportunidades con impacto alto como medio. La oportunidad de mejorar debe contener información suficiente para que el lector pueda determinar la magnitud del asunto, tales como el alcance y regularizaciones observadas, fechas, valores, entre otros. NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. ¿Qué es la planificación de la auditoría? Planear una auditoría es la actividad que se realiza al inicio de la auditoría de estados financieros, con el propósito de establecer un plan de trabajo previamente concebido. Y de esta forma buscar una eficiencia en el desarrollo de la auditoría, lograr cubrir todos los aspectos claves, identificar riesgos potenciales entre otros aspectos, en otras palabras, es conducir una auditoría de forma estratégica. Por eso también se conoce este proceso de planificación como el de estrategia de auditoría. NIA 300. Planificación de una auditoría de estados financieros. Actividades preliminares que sin falta debe realizar el auditor en el proceso de planificación. Evaluación de continuidad del cliente y el servicio. NIA 220. Sin importar que el cliente sea recurrente, se debe realizar el proceso de verificación y evaluación. Evaluar cumplimiento de los requisitos éticos, incluyendo la independencia. NIA 220. Este proceso interno se debe realizar con disciplina. Importante asegurarse de obtener las respuestas de cada miembro de equipo. Entendimiento de los términos del trabajo. NIA 210. NIA 411. Evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría. Documentación en papeles de trabajo. El auditor incluirá en la documentación de auditoría el importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes. Todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y sin han sido incorregibles. La conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada y la base para dicha conclusión. NIA 513. Muestreo de auditoría. Objetivo. Cuando el auditor decida usar muestreo de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población
de la que se selecciona la muestra. NIA 530. Requisitos. Diseño de la muestra, tamaño y selección de partidas para prueba. El auditor debe establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando diseña una muestra auditoría teniendo en cuenta las características de la población y en el uso de enfoques estadísticos y no estadísticos. Igualmente, el auditor debe determinar el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo de muestra en un nivel aceptable bajo y seleccionar las partidas que le permitan representar la población entera. Entre menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. El auditor puede determinar apropiado la estratificación de la población de acuerdo a las características de la misma. NIA 508. Representaciones escritas. Objetivos. El auditor debe obtener las declaraciones escritas de la administración y el gobierno corporativo, manifestándose así que se cumple responsablemente con la elaboración de los estados financieros de manera apropiada y con la integridad de la información proporcionada al auditor, además de corroborar información y evidencias importantes de auditoría en los estados financieros. Asimismo, el auditor debe responder las declaraciones escritas de la administración o encargados del gobierno corporativo cuando sea pertinente. NIA 620. Uso del trabajo de un experto. Objetivos. El auditor debe definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros de una entidad y determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinentemente e coherentemente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. NIA 700. El dictamen del auditor sobre los estados financieros. Este capítulo cronológico y secuencialmente corresponde a la etapa final del proceso de auditoría de estados financieros. Para refrescar el concepto de estados financieros de propósito general, en el contexto de esta norma se refiere a los preparados de acuerdo con un marco de referencia de información financiera diseñado para cumplir con las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. En la NIA 800 se contemplan los asuntos y consideraciones para emitir una opinión sobre los estados financieros de propósito especial. Esta NIA 700 trata las circunstancias en las que el auditor pueda expresar una opinión no calificada o opinión limpia y no es necesaria ninguna modificación al dictamen del auditor. La NIA 701. Modificaciones al dictamen del auditor. Independientemente establece normas y proporciona lineamientos sobre las modificaciones a este dictamen para un párrafo de énfasis, una opinión calificada, una abstención de opinión o una opinión adversa. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Para mañana vamos a ver el tema de pasivos contingentes.